Muy buenas y bendecidas noches para todos, señores. ¿Cómo están? Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por reunirnos. Gracias porque tu misericordia es eterna, Señor, por elegirnos desde antes de la fundación del mundo para estar a tu lado. Porque aunque éramos vasos de barro de deshonra, Señor, tú nos has vuelto en vasos de honra para todos los demás. Enséñanos, Señor, a ser mejores cada día para poder compartir tu palabra y tu evangelio a todo el mundo que lo necesita. Prepáranos para sobrevivir los tiempos que vienen, Señor, porque tenemos que estar a tu lado. Sabemos que estaremos a tu lado, Señor, pero mientras estemos aquí, nuestra responsabilidad es llevar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión, vamos a hacer un pequeño comentario de los capítulos que leímos el día de ayer, el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Jueces. ¿Qué vimos en el capítulo 10? Ok, vemos ahí que hubo otros dos jueces de Israel, un israelita llamado Tola, que dice la palabra que juzgó a Israel 23 años, ¿no? En realidad no sabemos, la palabra no dice mucho de ellos, no sabemos si liberó a algo o qué hizo, solamente dice que juzgó 23 años y después el siguiente juez fue uno llamado Jair, que él juzgó a Israel durante 22 años y lo único que hace mención la palabra de él es que tuvo 30 hijos. Bueno, prolífico el Señor. Pero bueno, más que nada vimos que otra vez el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor y al hacer eso, los filisteos y los amonitas les hicieron la guerra tanto a los que estaban de este lado del Jordán, a las 9 tribus y media, como los que estaban al otro lado del Jordán, a las 2 tribus y media. A los dos les estaban haciendo guerra. De hecho, los amonitas fueron los que pasaron el río para hacerle la guerra a las otras tribus, a Judá, a Benjamín y a Efraín. Ok, vemos que el pueblo de Israel, debido a esa situación, de nueva cuenta le clamaron al Señor. Saben que la misericordia del Señor es para siempre. Pero esta vez el Señor le respondió que no, que cada vez que los salvaba era una nueva ocasión para que ellos volvieran a caer. Ya el Señor no es que estuviera harto, sino que decía qué caso tiene que los esté salve y salve cuando ustedes no son capaces de mantener su palabra y de mantener vueltos sus ojos hacia mí. El pueblo de Israel caía en las idolatrías, en fornicaciones, en hechicerías, todo lo malo que el Señor les había dicho que no hicieran. Y esta vez los israelitas, conscientes de lo que el Señor les dijo, sabían que era cierto. Cada vez que les mandaba un libertador, nada más moría el libertador y volvían a hacer lo malo. No había, ¿cómo se llama? Un compromiso serio para estar, en la presencia de Dios. Eh, de hecho, los israelitas, conscientes de eso, le dijeron a Dios que sea como tú quieras. Imagínense nada más esa declaración. Y hablando de declaraciones, hoy vamos a ver varias. Este, Dice que dijeron, pues hazle como tú quieras. Pero en ese hazle como tú quieras, ellos se arrepintieron del mal que habían hecho y empezaron a quitar a los ídolos del pueblo de Israel para volverse a los ojos del Señor. Obviamente Dios, en su misericordia, como un padre misericordioso que ve que sus hijos están conscientes y arrepentidos del mal que han hecho, se conmovió su corazón, dice la palabra. Y mientras que los amonitas acampaban en Galad, los israelitas acamparon en Mizpa en busca de un líder militar. Y ahí comenzamos con el capítulo 11 del libro de Jueces y vemos ahí que el elegido para cumplir el propósito de Dios fue un hombre llamado Jefté. La palabra de Dios dice de él que era un galadita, esforzado y valiente, pero que era hijo de una ramera. Debido a su condición de ser hijo de una ramera, el pueblo lo despreció tanto que se tuvo que ir a otra ciudad, lo que no me acuerdo cómo se llamaba, Toas, creo que Toas se llamaba la ciudad a donde fue a parar, lo que es Siria actualmente. Ajá. Dice que estando en esa tierra formó una pandilla de malhechores, ¿no? Y al decir eso la palabra, una pandilla de asaltantes, ¿cómo se llama? Cuatreros, de asaltantes, de todo lo que ellos hacían malo. Ajá. Y cuando los ancianos de Israel fueron a verlo, Jefté aceptó ser su caudillo solamente si después de vencer a amonitas y filisteos, lo reconocían como su señor. Los israelitas dijeron que sí.
Entonces Jefté le envió carta al rey de los amonitas explicándole por qué quería hacerles la guerra. Obviamente el rey de los amonitas le contestó que le habían robado la tierra. Jefté les explicó que ellos jamás habían robado la tierra, que cuando ellos llegaron ya estaba así y fue una tierra que les había dado el Señor. Como el rey de los amonitas no quiso tener un tratado de paz con Jefté, Jefté hizo una declaración totalmente imprudente. Le dijo al Señor, si tú me das la victoria, al primero, a la primera, al primero o a lo primero que salga de mi casa, yo te lo voy a ofrecer como holocausto. Ajá. Y venció a los amonitas. Bueno, aquí tenemos que fijarnos nosotros, primero que nada, que no andemos haciendo declaraciones imprudentes. Me refiero, inclusive la palabra del Señor nos amonesta, ¿no? Que no hagamos juramentos, que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, y que si le llegamos a hacer un juramento al Señor, que lo cumplamos, que no andemos prometiendo cosas que no podemos cumplir, que no queremos cumplir, o que nos ponemos miles de pretextos para no cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor le gusta al que cumplan sus promesas. Entonces, abusados porque se están metiendo con el del rey de reyes. Jefté venció al ejército de los amonitas y al ejército de los filisteos y regresó a su casa. La palabra de Dios dice que tenía una sola hija, y que fue la primera que salió de su casa a festejar la victoria que había tenido su papá. Cuando Jefté vio que era su hija la que salía a recibirlo, se lamentó grandemente. ¿Por qué? Porque lo primero que saliera de su casa iba a ser ofrecida en holocausto al Señor. Qué cosa más tremenda. Inclusive su hija le dijo, si tú le prometiste algo al Señor, cúmpleselo, ¿no? Nada más dame 2 meses para llorar mi virginidad. Ojo, para este pasaje es de muy difícil comprensión. ¿Por qué? Bueno, tenemos que ver que hay dos explicaciones que dan los eruditos bíblicos. Lo leí en el comentario de Matthew Henry, en el comentario de William MacDonald y en el auxiliar bíblico portavoz. Y otra vez los tres coinciden en que eh, tiene dos explicaciones este pasaje de la palabra de Dios. Una de ellas es que verdaderamente ofreció a su hija en holocausto. Acuérdense que un holocausto es quemar a la persona, ¿no? Degollarla y quemarla totalmente, que quede en sus cenizas. Ajá. Además, estemos conscientes de que en ese tiempo el pueblo de Israel se había vuelto muy idólatra. Si ofrecían a sus hijos recién nacidos a ser quemados en el fuego, a ser quemados vivos en fuego, pues ¿qué les costaba ofrecer en sacrificio a cualquier otra persona, ¿no? O sea, como se habían vuelto idólatras, habían agarrado las costumbres de otros pueblos. Entonces, si la palabra de Dios dice que la ofreció en holocausto tenía que ser ofrecida. Aún y cuando en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14, están prohibidos los sacrificios humanos. Sin embargo, él había hecho ese voto y estaba dispuesto a cumplirlo. Por lo menos Jefté era un hombre de palabra. Pero si nosotros, bueno, aquí hay una otra cosa que pudo haber salvado a Jefté, si alguien le dijo o él conocía la palabra de Dios. Si leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículos 12 y 13, vemos que había personas que se ofrecían al Señor, pero no para ser ofrecidas en holocausto, sino como que estaban dedicadas al Señor, pero que esas personas se podían rescatar por medio de una cantidad de dinero. Hay muchos pastores y pseudoprofetas, pseudo todo, que como no leen la palabra, nada más leen lo que les conviene, no tienen idea de que el diezmo podía ser ofrecido en dinero. Ajá, hay unos tarados que dicen que el diezmo solamente era en especie, en animalitos o en hierbitas, y sí vimos versículos específicos donde se nos enseña que el diezmo podía ser ofrecido en dinero según el peso del santuario. Pero bueno, vimos ahí en ese libro, si alguien le dijo o si Jefté conocía la palabra de Dios, pudo haber rescatado a su hija, pero la palabra no lo menciona. Entonces, la primera explicación, y en la que la mayoría de los eruditos están de acuerdo, es que al ser un pueblo idólatra, Jefté sí ofreció a su hija en holocausto, después de los 2 meses que le pidió ella para llorar su virginidad. Y hay otra explicación que dice que cuando se habla de holocausto, quiere decir que Jefté
ofreció a su hija en servicio al Señor para toda su vida, que su virginidad fue perpetua, que no tuvo oportunidad de tener esposo, no tuvo oportunidad de tener hijos, y por lo tanto Jefté no tuvo descendencia. Eso es a lo que se refiere la palabra del Señor. Y muchos eruditos bíblicos también dicen que esa puede ser la interpretación correcta debido a lo que les digo en el libro de Deuteronomio, que dice que los sacrificios humanos estaban prohibidos y que además cada año iban las doncellas a celebrar la virginidad de la hija de Jefté. En realidad, no puedo decirles cuál de las dos es la interpretación correcta, ni siquiera me atrevería a hacer un comentario personal, ¿no? Lo que dice la palabra es lo que está escrito y bueno, ya cuando estemos con el Señor, pues ya conoceremos a Jefté y a su hija para ver qué fue lo que realmente pasó. Aquí lo que tenemos que aprender es que no tenemos que andar de boquiflojos. Tenemos que aprender a no hacer declaraciones tontas. Conozco a un compañero del Instituto Bíblico que él estaba estudiando el Instituto Bíblico porque uno de sus hijos había caído presa de la drogadicción. Y él le dijo al Señor que si sanaba a su hijo, que lo liberaba de las garras de la drogadicción, él iba a dedicar su vida al Señor. Terminó a duras penas el instituto copiando y fusilándose los exámenes y ya, nunca hizo nada más, nunca lo veo evangelizando, nunca lo veo estudiando, nunca lo veo predicando, jamás. Simple y sencillamente, él terminó el instituto y pensó que con eso ya había cumplido su voto. Desgraciadamente no fue así. Y aparte de que su hijo volvió a recaer en la drogadicción, su hijo menor también cayó en la drogadicción. Entonces, no es que sea un castigo de Dios. El Señor dice, no cumpliste tu promesa. Yo que soy el Señor de señores, que soy el creador de todo, que es en mi soberanía, ¿cómo me puedes obligar a cumplir la parte del pacto que hiciste conmigo? ¿No quieres cumplir tu parte? Yo no cumplo la mía. El día que cumplas tu parte, yo cumplo la mía, tal y como lo hizo con Israel. Entonces, aguas, tenemos que ser conscientes de lo que le decimos al Señor. Y si lo podemos cumplir, cumplámoslo. Y si no lo podemos cumplir, veamos de qué manera podemos arreglar esa situación. No sea que el Señor vaya a decir, pues si no quieres cumplir, ¿qué me obliga a mí a cumplir? Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión solamente nos tocan 2 capítulos del libro de Jueces. Comenzamos con el capítulo 12 y escrito está. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, esos de Efraín siempre peleando, contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y los llamé y no me defendieron de su mano. Viendo pues que no me defendieron, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y el Señor me los entregó. ¿Por qué, pues, han subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, ustedes son fugitivos de Efraín, ustedes los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Sibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Ibsán, Elón y Abdón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Najalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita.
y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Comenzamos con la lectura del capítulo 13 del libro de Jueces. Escrito está: Nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazario a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa al Señor y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Recuerden Éxodo. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel del Señor respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: Te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoa que aquel fuera ángel del Señor. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor, y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: Si el Señor nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, si nos hubiéramos, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo, y el espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Aquí quiero que pongamos atención en el capítulo 22, donde dice Manoa. La palabra dice que habían visto al ángel del Señor. Y Manoa, en el versículo 22 dice: Ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Es otra de las pruebas muy difíciles de superar para aquellos que, los unitarios, para aquellos que no creen en la Trinidad, que el ángel del Señor es Jesucristo y que Jesucristo es a la vez Dios. Entonces, bueno, esperemos que algún día entren en razón, que comprendan lo que dice la palabra verdaderamente y que podamos todos disfrutar de la gloria del Señor. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Marcos, pero antes vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos ayer. Ayer leímos de los versículos 30 al 56 del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. ¿Qué vimos en esos versículos? La famosísima caminata de Jesús en el mar. Sin embargo, vamos a verlo desde un punto de vista diferente. El Señor Jesús camina en el mar. Dice la palabra que el Señor Jesús se fue al monte a orar.
y que donde estaba orando desde lejos vio a sus discípulos que cansados estaban remando en contra del viento para poder llegar a donde él estaba. Cuando Jesús los vio, fue hacia ellos, nada más que fue hacia ellos caminando sobre el mar. Ajá. Cuando los discípulos lo vieron, todos pensaron que era un fantasma. Imagínense nada más, no estando con el Señor Jesús y todavía creyendo en fantasmas. Bueno, pero el Señor Jesús llegó a la barca y los tranquilizó, pero no solo tranquilizó a los discípulos. Dice la palabra que también tranquilizó al mar, tranquilizó al viento. Ajá. Los discípulos quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque no habían comprendido ni siquiera lo de la alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes y los peces, pues la falta de fe que evidenciaban ellos habían hecho que su corazón siguiera endurecido. Diariamente, la vida es un milagro. Diariamente, por más que las personas que no creen en Dios, por más que las personas que quieren tener el conocimiento, que no quieren aceptar que el Señor es el creador y sustentador de todos, diariamente la vida es un milagro. ¿Por qué? Porque no comprendemos, bueno, hay muchos que no quieren comprender que para Dios no hay imposibles. Ajá, la palabra dice que Cristo es el sustentador de todo. ¿Y a qué se refiere eso? A que Cristo es el sustentador del universo y las leyes que lo rigen. ¿Por qué? Eh, miren, en mis andares, cuando se me permitía debatir en espacios, ahorita lo tengo prohibido, no porque haya hecho algo malo, sino porque el Señor me mandó a prepararme aún más. Gloria a Dios que me lo está permitiendo. Y antes sí se me permitía debatir. Bueno, sí fue un castigo, porque la meta principal de defender nuestra fe debe de ser llevar a las personas a los pies de Jesucristo. Y yo lo que hacía era destruir argumentos y burlarme del rival. Por eso me castigaron y me dijeron que hasta que no aprendiera humildad, no podría volver a yo debatir ni en foros, ni en radio, ni en internet, ni en las universidades cuando me invitaban, ni en algún otro lado. Entonces yo dije, pues me sujeto a lo que me dice mi señor, ¿no? Pero muchas veces cuando debatía, me decían que el universo había existido por siempre, cosa imposible y que la misma ciencia no lo ha podido demostrar, ¿no? Es una teoría, todos son teorías, no son leyes. Alguna vez, cuando tuve un debate con una persona que era atea, me dijo que él creía en la ciencia y que él creía en el Big Bang. Cuando yo le dije que era una muy mala elección para defender la existencia del universo, porque la teoría del Big Bang fue, ¿cómo se llama? Fue editada por un sacerdote católico llamado Lemaitre. Y cuando le dije eso, se sorprendió, ¿no? Eh, del origen de la vida. Alguna vez también, por ahí hay muchas personas, aún todavía, que creen en la teoría de la evolución de Darwin. No me da risa, porque al final de cuentas, bueno, me da risa porque ni siquiera están preparados para debatir lo que ellos argumentan, porque ellos dicen que Darwin es el padre de la teoría de la evolución, cuando realmente el padre de la teoría de evolución es Aristóteles, ¿no? Y se quedan así. No, de hecho hay un documento publicado en una revista científica hace varios años en donde 273 científicos, entre ellos varios premios nobles, están en contra de la teoría de la evolución y no han podido encontrar cómo es el origen de la vida. Todos los experimentos han sido controlados y modificados para producir vida. Del aire que respiramos, hay un rabino judío, bueno, varios maestros rabinos judíos que dicen que cada vez que inspiramos aire y cada vez que exhalamos aire, decimos la palabra de Dios, decimos Yahvé. Ajá, cada vez que inspiramos y cada vez que expiramos, estamos dándole la gloria a Dios. Hace poquito, hace como 2 años, hubo un científico por ahí que estuvo causando revuelo al decir que el mar tenía vida cuando la palabra de Dios nos demuestra que ya tenía vida, ¿no? Que ya tenía vida el mar, que el mar es una criatura, porque el Señor le pone límites, el Señor lo calma. Vemos ahí también, por ejemplo, que hasta hace poquito, por ahí cuando, ¿cómo se llama? Cuando casi quisieron quemar, que fue una mentira eso de que quisieron quemar a Galileo, ¿no? Nada más lo metieron en arresto domiciliario cuando él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que nosotros girábamos alrededor del Sol, cuando la palabra de Dios ya lo decía en el libro de Job, ¿no? Que la Tierra pende de un hilo. En fin, eh, diario, créanme, vemos milagros, milagros tan sencillos como el hecho de que nos levantamos y respiramos,
milagros tan sencillos de que la tierra no ha sido consumida a pesar de todo lo que le hacemos. Milagros de, por ejemplo, del alimento, de que el otro día alguien acusaba a Dios acerca de que por qué permitía que los niños murieran de hambre. Y la palabra es bien clara y decir, alimento hay suficiente. Después del diluvio, Dios le prometió a Noé que la siega y la sementera nunca faltarían. Sin embargo, lo que hay son hombres avariciosos que acaparan el alimento para poder enriquecerse. Realmente, alimento hay y de sobra para todas las personas, pero lo que hay es que las personas no quieren compartirlo. Ajá, entonces realmente ahí la pregunta es, ¿por qué nosotros permitimos que los niños mueran de hambre, no? Son tantos y tantos los milagros que vemos, y son milagros que parecieran ser cosas naturales, y sin embargo es un milagro que la tierra siga. Si la tierra se mueve unos pocos centímetros de su lugar, nos congelamos o nos rostizamos, ¿no? El famoso ajuste fino del universo. Entonces, realmente es un milagro que nadie quiere ver, que los mismos ateos, cuando no comprenden algo de la ciencia, utilizan el clásico, la ciencia se encargará de demostrarlo. Lástima que tienen más de 2000 años tratando de demostrar el origen de la vida, lástima que tienen más de 2000 años tratando de demostrar el origen del universo. Y aún así todo lo que hay es teoría. Es una teoría, a diferencia de una ley, es que la ley es fija y se cumple en todo rincón del universo, y la teoría solamente es posiblemente se pueda cumplir. Entonces, a veces, muchas veces, muchos de nosotros, muchos de los que están en el mundo, por la dureza de su corazón, por la falta de fe, no quieren ver de lo que es capaz el Señor, de que es el sustentador de todo. Y es nuestra misión el hacerles comprender que Dios es soberano, que Dios es magnífico, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, que Dios lo es todo y el sustentador de todo. Entonces, a eso estamos llamados. Tenemos que quitarnos la dureza del corazón, acrecentar nuestra fe y, sobre todo, no solo defender esa fe, sino llevar a otros a los pies de nuestro Señor Jesús, mostrándoles todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Solamente vamos a leer los versículos del 1 al 23, y escrito está: lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale se contamina. Eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ay, versículo 19. Con esto terminamos la lectura de hoy, pero si se me olvida hacer el comentario de esto mañana, vemos que en el versículo 19 la palabra de Dios dice claramente, y Jesús hizo limpios todos los alimentos. Yo no sé dónde se esconden esas personas o por qué no leen la palabra de Dios, que nos quieren decir que no comamos carne de puerco, que no comamos carne de conejo, que no comamos ciertos alimentos que son prohibidos. Por ahí los mormones dicen que tomar café es pecado, ¿no? Por ahí los adventistas nos dicen que comer carne de puerco es pecado, ¿no? Realmente no tienen un sustento bíblico más que sus pseudoprofetas que tuvieron, que les dieron el libro del Mormón de Joseph Smith, los testigos de Jehová, o sí son los testigos, o los adventistas, los santos de los últimos días, tienen los escritos de esta pseudoprofeta Elena G. White. Realmente son puras tonterías, imagínense, ¿no? El libro del Mormón, que fue escrito en oro, se lo prestó un ángel a José Smith y luego a Joseph Smith y luego se lo llevó. O sea que nada más Joseph Smith fue el que lo leyó, ¿no? En hojas de oro. Pero son tantas las tonterías que han hecho acerca de la palabra de Dios y lo acabamos de leer. El Señor dice, ¿por qué hacen doctrinas de los mandamientos de hombres? Es tan sencilla cumplir la ley. Dice la ley, honra a tu padre y a tu madre. Ya, nada más. Honra a tu padre y a tu madre. Pero los hombres decían, no, pues, lo que te iba a dar es para darlo al templo o es para dar mi diezmo, entonces no te puedo dar nada. Y eso lo inventaron los hombres, ¿no? Pero bueno, mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario correspondiente. Señor, gracias por tu hermosa palabra, gracias por los mensajes que nos das diariamente, gracias por enseñarnos a vivir en santidad, Señor, gracias por enseñarnos a vivir conforme vivió la vida de nuestro Señor Jesús. Gracias porque nos estás haciendo unos varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Hijo precioso y santo. Gracias, Señor, por tenernos en este camino de santidad en el cual recorremos, peleando la buena batalla de la fe, Señor, acabando la carrera con la mirada puesta en ti. Te agradecemos porque tú nos has escogido antes de la fundación del mundo, porque desde el vientre de nuestra madre tú pusiste nuestros ojos en nosotros, pusiste tus ojos en nosotros para que pudiéramos estar contigo en la eternidad. Sabemos que cuando estemos contigo, una boda tendrá lugar al mismo tiempo que una guerra, Señor. Eso es algo increíblemente maravilloso. Nosotros estaremos cenando al lado tuyo cuando tú estarás venciendo a tus enemigos en este mundo caído. Gracias, Señor, porque sabemos que poco a poco, cada día se acorta más el tiempo para que tú regreses a escoger a tu Grey, Señor, para estar contigo en la eternidad, adorándote, alabándote, bendiciéndote, amándote, conociéndote, Señor. Gracias por tan grande misericordia, gracias por tu gracia, Señor, pero sobre todo, gracias porque todo lo que nos has dado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.